están aquí hoy? Gloria a Dios. La verdad es que no estaba seguro si iba a pasar o no. Yo pensé que Daniel había tenido ya la palabra, pero doy gracias a Dios porque vamos mano a mano. Y hoy quiero decir que la palabra de Dios ha sido un desafío, Y hay un versículo en 2 de Timoteo, creo que es 3:16. Y de una vez me vino a la mente cuando Daniel estaba compartiendo de la palabra de Dios. Yo quiero decirles, y quisiera hoy compartir y hacer o recalcar que la palabra de Dios no solo es una palabra, no solo es una escritura que un abogado tomó, la redactó, así. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Dice 2 de Timoteo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspiración de Dios. Ahí lo vamos a dejar. Dice que toda la escritura es inspiración de Dios. ¿Qué es una inspiración? ¿Sabe que nosotros somos tan livianos a veces que hablamos solo por hablar, sin ninguna inspiración? Así, hablamos solo por hablar. Inspiración es, y estábamos cantando, hay un río de vida que fluye en mí. Sandra hablaba del río, ella miraba ríos que descendían del trono de Dios, del cielo, y la palabra de Dios dice que hay un río de vida que fluye directamente del trono de Dios. Pero yo quiero hacerlo más cercano todavía. Debe de haber un río de Dios fluyendo dentro de mí. En mí debe de haber un río que fluya de mí. En pocas palabras, debe de haber inspiración en mí. De no solo venir y hablar por hablar, porque se me antoja hablar, o que debemos de hablar, pero porque tengo inspiración en mí y hay palabras de vida en mí. Si yo tengo vida en mí, yo voy a hablar vida. No voy a venir y solo a condenar y empezar a hablar y chismear y hablar de los demás. Siempre que yo hablo de los demás, generalmente es porque tengo problemas en mí mismo. Si se fija, siempre que chismeamos y tenemos la tendencia de chismear y hablar de los demás, es porque yo mismo tengo problemas. Y háganse un examen ustedes mismos, porque hoy en la mañana la palabra de Dios me desafió y me volvió a dar inspiración en mí mismo otra vez. Porque saben que solo quiero decirles que me levanté hoy en la mañana y con no mucho ánimo, y me sentía un poco como desinflado, podríamos decir, y como sin inspiración. Me levanté tal vez con un poco, no sé cómo lo puedo decir, como cobarde para enfrentar el día hoy. A veces creo que nos levantamos y decimos, especialmente los que tal vez luchamos o tal vez no debo decir luchamos, pero tenemos empleados y tenemos que enfrentar empleados, tenemos que enfrentar trabajo, tenemos que enfrentar compromisos y tenemos que enfrentar tantas cosas. Pero el Señor nos está mandando que no seamos cobardes, que nos levantemos, porque hay algo especial hoy. Hay algo especial hoy que Él está dispuesto a pelear por mí. Eso es la salvación. Recibir a Jesús no lo veo aquí hoy, pero hay una promesa que es la inspiración de Dios. Es directamente una inspiración que salió de muy adentro de Dios mismo y dijo, esta es la promesa para Juana, esta es la promesa para Daniel, esta es la promesa para Juliana hoy, esta es la promesa para todo aquel que la crea. Esta es mi promesa y es una inspiración que sale de lo profundo de mí. Recíbalo hoy, porque es una inspiración directamente. Y usted dice, sí, Dios existe y hay un Dios, pero recuerden que es a través de la intimidad que lo llegamos a conocer a Él. Yo puedo conocer a don Carmindo
por don Carmindo y que la gente habla de él y así lo conozco. Pero en sí no me acerco mucho a él y no tengo una amistad con él que no lo puedo llegar hasta que yo llego a conocerlo a él. Siempre lo he conocido un hombre de negocio, don Carmindo, pero yo no sé, ¿será que él lucha con algo? ¿Será que él también lucha igual a mí? Cuando yo me acerco a él, y hay un versículo que lo leí una mañana, quiero recordarme dónde lo leí. En 1 de Pedro 4, versículo 1. Recuerden que andar la palabra de Dios no solo es andarla aquí y soy un hijo de Dios. Recíbala, créala. Crea la palabra de Dios. Medite en ella y será una inspiración para usted. Amén. Fue para mí solo una experiencia de hoy en la mañana. Fui inspirado nuevamente, solo un deseo nuevamente de solo, Padre, gracias por haberme inspirado. Gracias por haberme inspirado y de haberme dado una vez más, porque me levanté un poco desinflado, como les digo, y tal vez no muchas ganas de enfrentar algunas situaciones. Enfrentar la vida tal vez sí, pero hay situaciones que no las queremos enfrentar. Pero Dios nos está llamando a que no seamos cobardes. Un cobarde siempre se retrae de los problemas, siempre se retrae, dice, no enfrenta aún los desafíos de la vida. Un cobarde siempre dice, se resiente. Y hay un versículo en el Apocalipsis que dice que los cobardes no heredarán. Siempre miramos los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios, los homicidas, pero dice, un cobarde no va a heredar el reino de los cielos. Hay un lago de fuego esperando a un cobarde. Yo quisiera animar a los hombres hoy. Yo quisiera que todos se pongan de pie. Todos los hombres pónganse de pie hoy. Hay una tremenda responsabilidad en mí como hombre, porque dice que yo soy cabeza. Yo soy cabeza y hay una responsabilidad en todos los hombres hoy. Reciban el desafío, recíbanlo, no seamos resentidos, no seamos cobardes, no seamos retractivos. Más bien, como David, ataquemos al enemigo, enfrentémoslo y no nos retraigamos. Esto es en el Espíritu de Dios. Recíbalo en el Espíritu de Dios, porque es la inspiración de Dios mismo. Pueden tomar asiento. El versículo 1 de 1 de Pedro 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Cristo dice, ya padeció por nosotros en la carne. Vosotros también ármense, hombres, ármense del mismo pensamiento. Padezcan persecución, padezcan sufrimiento en la carne. Aunque alguien me ofenda, diga, eso yo lo tomo para que hacerme más fuerte a mí. Pero yo no me voy a resentir, no voy a ser un cobarde y voy a decir, ¿y vos quién sos? Y vos un pelero también. Así va. Tenemos la tendencia de contestar y generalmente hacemos eso cuando no me conozco yo mismo. Cuando yo no me conozco yo mismo y cuando hay un problema, mi tendencia es evadir el problema y yo debo de enfrentarlo. Si es un problema mío. Si no es su problema, no se meta. Pero si es su problema y usted es el que debe de enfrentarlo, número uno, yo creo que no tenemos un lugar muy largo donde salir. Es en mi propia casa. Ahí los problemas, ¿quién los resuelve? ¿Quién los debe de resolver? Años atrás yo sé que siempre tenía la tendencia de salirme de la casa. Era más fácil ir a chapear la grama y dejar que mi esposa lidie con los problemas. Y lamento esos tiempos porque es responsabilidad mía como cabeza. Yo no quiero ser un cobarde hoy. No soy un cobarde hoy. Soy un hijo de Dios.
un hombre valiente. Lo declaro y lo hablo sobre mi propia vida y lo voy a hablar sobre los hombres aquí hoy. Ustedes son hombres valientes, no son hombres cobardes. Tomen la responsabilidad, no se resientan, no se den la vuelta, enfrenten sus problemas. Reciban la palabra de Dios, créanla. Dice que al hijo que Dios ama, ¿qué hace? Si recibe un castigo, si recibe algún castigo, no se resienta, no dé la vuelta, no se desanime. Más bien tómelo y diga: si me está regañando mi jefe hoy, yo lo recibo porque me va a hacer más fuerte a mí. No tenga la tendencia de decir: yo me voy de este lugar, parece como que nada bueno puedo hacer yo. O aún en su casa, parece como que es que no puedo. Si lo regañó su esposo o su esposa, sea como sea, no se resienta. Más bien tómelo para usted y diga: bueno, si esto es para mí, yo lo voy a recibir, lo voy a procesar en mí y que me haga más fuerte. Pero no voy a ser un cobarde tampoco. No voy a ser un cobarde y solo... Es que parece como que en su trabajo, con clientes, en su casa. Yo creo que el lugar más vulnerable que somos todos es en nuestra propia casa. Puede ser con mi esposa, con mis hijos o aún en la iglesia. Afuera es fácil, tratar con gente afuera es fácil, pero con la compañera que yo paso todos los días, muchas veces se quieren levantar muros y divisiones ahí. Pero es mi responsabilidad y yo he sido desafiado en mi propia vida hoy. Solo quiero animarles hoy: no se den por vencidos. No se den por vencidos. Desde que Cristo mismo padeció en la carne, vosotros vistámonos, armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne acaba con el pecado. Pero si usted se resiente y da la vuelta y mejor huye del problema, el pecado se hace más fuerte en mí. El pecado va a agarrar más fuerza en mí. Pero enfrente los problemas, deténgase, piénselo bien y diga: ¿quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios que he sido redimido a través de la sangre de Cristo y me ha dado la capacidad en el nombre de Dios por el Espíritu Santo que habita en mí. Yo voy a tomar mi responsabilidad y voy a hacer las cosas y enfrentar las cosas, pero no voy a huir de ellos. Hay un versículo que me ha tocado mucho y que lo he estudiado y que antes lo entendía, y es el mismo capítulo, el versículo 8 dice: y ante todo, de 1 de Pedro 4 versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Saben cómo yo entendí este versículo antes? Que el amor va a cubrir muchos pecados, que yo debo de cubrir los pecados de don Carmindo, que yo debo de cubrir los pecados de mi esposa, que yo debo de cubrir los pecados. No es así. El amor no cubre pecados. El pecado no se cubre. No eche el pecado en una bolsita y cierre la bolsita. Destápelo. Necesitamos sacar el pecado. Necesitamos huir del pecado. Necesitamos sacar la suciedad del pecado, la contaminación, porque no somos del pecado. Yo no soy del pecado. Yo no quiero cubrir el pecado en mí hoy. No quiero que tampoco que nadie cubra un pecado en mí. Si es posible, venga y amonésteme. Amonésteme si me mira en pecado. Si me ha visto en pecado, por favor, amonésteme. Ese es el amor de Dios. Lo que está diciendo este versículo es: el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué es? Los pecados pasados. Ahora caminando en el amor, ahora yo caminando en Cristo, en el amor de Dios, mi testimonio va a cubrir mi pasado. Ahora que yo camino en el amor de Dios, el amor de Dios va a empezar a sanar las heridas de atrás. El amor de Dios sana todo el fracaso de mi pasado. Es cierto que anduve en suciedades, es cierto que vengo saliendo del lodo cenagoso, es cierto, pero ahora viviendo en el amor va a cubrir ese pasado.
El amor va a cubrir. Pero el amor hoy no es venir y yo miré a Sandra en el pecado y yo voy a cubrirlo y solo cubrir ese pecado. El pecado no se cubre. No cubre el pecado. El pecado se saca, se confiesa. Confesaos vuestros pecados, dice. Confesaos vuestros pecados. No se avergüence. No se avergüence, porque todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por ahí. Es claro que yo mismo he sido un pecador, inútil, sucio, fracasado, pero ya no vivo ahí. Ahora el testimonio mío hoy, mi testimonio hoy va a cubrir ese pasado. Y yo espero que la gloria sea para Cristo, no para mí. Amén. Una vez más, a los hombres, ustedes son cabezas. Ustedes son